Ya, Paula, muy bienvenida, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, miércoles 3 de noviembre, siendo las 14:05 horas. Y hoy día vamos a enfocarnos solamente en la corrección del test que rendiste, Paula. Así que vamos a corregirlo, vamos a Ya, ver cuáles fueron los errores y vamos a ir viendo el paso a paso. Si tienes alguna consulta, alguna duda, activas tu micrófono, me escribes a través del chat como tú quieras. profe, yo me enredé en donde decía que ya el resultado era 1 o era 0. Vamos a verlo de inmediato. Voy a compartir pantalla. Ya, aquí tenemos el test. Tenía que ver con potencias, escribir una multiplicación iterada como una potencia, escribir una potencia como una multiplicación iterada y calcular su valor y aplicar propiedades de las potencias, que vimos 4 en principio. Y nos faltan algunas más que vamos a comenzar a ver en la próxima clase. Y en el ejercicio 1 teníamos una multiplicación iterada, repetida, y yo te pedía que la escribas como una potencia. Ese ganchito significaba elevado. Yo no podía hacer el elevado de otra forma acá en el formulario, entonces la única opción que tenía era esa. Entonces vamos a colocar acá corrección del test. Corrección del test número 2. Profe, se me ha caído el internet, pero ya. Y me asusté, yo pensé que alguien más se había conectado, pero eras tú que te habías caído y volviste a conectarte. Sí, profe, es que a nivel nacional ha estado malo el internet. Pues si se me vuelve a desconectar, yo me vuelvo a conectar. Pues yo. Ah, ya sí, porque de repente te escucho entrecortado. Vamos con la número 1 entonces. Ahí está la multiplicación iterada o repetida de un mismo número y yo te pedía que la escribas como potencia. Ya, la multiplicación decía menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. Ya, Paula, ¿cuál es el número que se está multiplicando ahí, que tú ves en pantalla? El 5, profe. ¿Solo el número 5 o algo más? Profe, pues el único número es el -5, ¿no? O sea, el 5 que está ahí. No veo ningún otro número más.
Sí, es el número 5, pero tenemos que incluir el signo, menos 5. Ah, entonces es el menos 5. Sí. Entonces, el número que se está multiplicando ahí varias veces por sí mismo es el menos 5. Colocábamos entonces el menos 5 entre paréntesis, porque había que respetar el paréntesis. Y arribita el exponente es el número de veces que está repetido este número menos 5. ¿Cuántas veces está repetido? 4, profe. 4. Y ahí tenemos la potencia, menos 5 elevado a 4. Entonces nos fijamos en el test. La primera alternativa descartada porque es menos 5 elevado a 2, no está dos veces. La segunda había que tener cuidado porque uno podía decir que era la segunda, pero no, porque tiene que estar el paréntesis sí o sí. En la segunda opción dice menos 5 elevado a 4, pero el signo no está siendo elevado a 4, solamente el número 5 está elevado a 4. Ahí está el trabajo del paréntesis. En cambio, la tercera alternativa viene completa porque viene con el paréntesis, viene el menos 5, viene el ganchito que significa elevado y el 4, menos 5 elevado a 4. O sea, la alternativa 3. Profe, creo que yo había puesto la 2, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a generar acá el Excel y vamos a ver tus respuestas. Paula, ¿colocaste, la tienes correcta esa? Menos 5 elevado a 4. Ah, sí, profe. Ahí, Ah, bueno, menos mal. sí. Milena y Paula tuvieron correcta esa. Las dos personas que han rendido el test. Y esa valía un puntito, creo, porque era llegar y decir no. Sí, un punto, ahí está, abajito. Vamos con la número 2. La número 2 era bastante parecida, había una multiplicación repetida, pero aquí había que tener ojo porque no había paréntesis. Así que vamos con la 2. Dice menos 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos. Y este, Paula, justamente es diferente al anterior porque no tiene paréntesis, pues esa es la diferencia. Entonces, Sí, claro, profe. el signo menos sí o sí tiene que aparecer. Y lo que vamos a colocar entre paréntesis es solamente la fracción, pero sin el signo menos. Entonces tenemos que colocar un paréntesis. Y dentro del paréntesis va a quedar la fracción, pero sin el signo menos, porque el signo menos está antes de cada una de las fracciones. No es que todas las fracciones tengan el signo menos. Entonces el menos va a quedar afuera, no queda adentro. La fracción 3 cuartos queda adentro, que es el número que se está multiplicando varias veces. ¿Y cuántas veces se está multiplicando? 3 3. veces. Muy bien. Entonces ahí uno podía cometer el error de colocar el signo menos dentro y estaría malo. O el otro error podía ser que no coloquemos paréntesis. Y en el caso de las fracciones, generalmente llevan paréntesis, porque el paréntesis hace el trabajo de decir que tanto el numerador, el numerito que está arriba, como el numerito que está abajo, tienen que estar elevados a 3. Y si no le colocamos paréntesis, estaríamos diciendo que solamente el numerito de arriba está elevado a 3. Entonces vamos a ver, la respuesta era la primera alternativa descartada porque no tiene signo menos por ningún lado. La segunda también descartada porque está entre paréntesis y eso significa que tendría que ser menos 3 cuartos por menos 3 cuartos por menos 3 cuartos. Y yo lo que coloqué ahí no era. Profe, la última. Dime, Paula.
la última. Es la última. El menos queda afuerita, 3/4 queda adentro, todo eso elevado a 3. El ganchito, como dijimos, significa elevado. Así que ahí había que tener ojo, porque en menos no aparecían todas las fracciones. Si hubiese aparecido en todas, uno coloca paréntesis y dentro del paréntesis coloca la fracción y el signo. Pero como al menos aparecía una sola vez, se escribía al menos fuera del paréntesis una sola vez y dentro del paréntesis solamente la fracción. No sé si queda claro, Paula. Sí, pero sí. Pero esa creo que entonces la respondí mal, porque la puse diferente. Creo que con el menos adentro del paréntesis. Sí, aquí está. Elegiste la opción con el menos dentro del paréntesis. Y era con el menos afuera. Ya. Veamos. El número 3. Igual valía esa un punto, la número 2. La número 3 valía un punto también. Ahora el trabajo es al revés. Yo te entrego una potencia y tú tenías que escribir la multiplicación iterada correspondiente. Y la potencia era menos un medio, entre paréntesis, elevado a 3. Entonces, ¿qué teníamos que escribir ahí, Paula? ¿Qué es lo que se repite 3 veces? Solo el 1, solo Se el 2. repite 3 veces el menos un medio elevado a 3. Pero ahora al revés, nosotros tenemos que escribir la multiplicación. ¿Cuántas veces tiene que aparecer el menos un medio? 3 veces, profe. 3 veces. Entonces era menos un medio por menos un medio por menos un medio. Y listo, ahí está la respuesta. Porque era solamente la multiplicación iterada, no había que calcular la potencia. Incluso si tú quieres le podías colocar paréntesis. Menos un medio por menos un medio por menos un medio. Y si no le colocas acá paréntesis, también está bien porque estás diciendo que estás repitiendo al menos un medio 3 veces. Estás colocando el signo menos. Y aquí colocar o no colocar paréntesis. Si lo colocas, estaría correcto. Y si no lo colocas, también está correcto en este caso. Y en las alternativas, bueno, aparecía con el paréntesis. La número 1 descartada porque no aparecía al menos por ningún lado y tiene que aparecer. La segunda era la correcta, porque ahí está menos un medio por menos un medio por menos un medio. La tercera incorrecta porque solamente el menos está al principio. Y las otras dos no tenían nada que ver. 3 por 3 por 3, menos 3 por menos 3 por menos 3, no, nada que ver, no corresponde. Así que la alternativa correcta era la segunda. Vamos, Profe, si la hice bien, creo que sí o creo que no. No sé. no pusiste sin el paréntesis. Aquí está. Menos un medio pusiste por un medio por un medio. Y era la de arriba, la que colocó Milena. Menos un medio por menos un medio por menos un medio. Con paréntesis. ¿Notas la diferencia, Paula, o no? Sí, profe, claro. Profe, usted el día de la clase que yo falté, usted dio una explicación, ¿cierto? Antes de ponernos el formulario, ¿sí? Sí, algunas indicaciones de
¿Qué había que hacer en la 1? ¿Qué había que hacer en la 2? Cuidado con esto. ¿Qué significaba el asterisco? El asterisco era por. ¿Qué significaba el ganchito, que era el elevado? Esa es la explicación que di al principio. Ya, profe. Veamos, la número 4. En la número 4 dice, ¿cuál es el valor de la potencia que se muestra en la imagen? Entonces tenemos que calcular ahora ya una potencia. Y tenía complejidad. Esta valía, a ver, 2 puntos. Porque además incluía transformación de decimal a fracción. Y aquí cometiste un error leve, pero común. ¿Cuál, profe? Mira, veamos el desarrollo. Dice 0,5 elevado a 2. 0,5 periódico, porque aparece la rayita arriba del 5. Ya, ahí tenemos la potencia. 0,5 periódico elevado a 2. Solo había que calcular. Por el momento no hay que aplicar ninguna propiedad. Pero la dificultad estaba en que la respuesta estaba como fracción. Y obviamente que iba a estar como fracción porque se trata de un número decimal periódico. Y los números decimales periódicos o semiperiódicos estamos obligados a transformarlos a fracción para poder calcular la potencia. Entonces lo primero que había que hacer acá era transformar este 0,5 periódico a fracción. Entonces, recordemos cómo se transformaba. Dijimos que en el numerador tú tenías que imaginar el 0,5 sin la coma y sin la rayita. ¿Qué número se forma? Sin la coma y sin la rayita. El Sí, 5. el número 5. Muy bien. Y a ese número 5 hay que restarle el número que se forma con las cifras que no tienen rayita. ¿Qué número en este caso, porque es uno solo, no tiene rayita? El 0. El 0. Entonces 5 menos 0. Y además hay que tener ojo porque cuando son periódicos, por cada cifra periódica, por cada cifra que tenga rayita, hay que colocar un 9. ¿Cuántas cifras tienen rayita después de la coma? Uno solo. Entonces vamos solo a 9. Y mantenemos el 2 afuera. Ahora vamos a resolver la resta, que es sencilla. Pero tenemos que colocarla porque es importante. A pesar de que restar por 0 no tiene mucho sentido, pero hay que colocarlo. Después con la práctica ya te das cuenta de que no se coloca porque ya te lo aprendiste y no hay ningún problema. Entonces, ¿cuánto nos queda en el numerador? Arribita, 5 menos 0. 5. 5. ¿Y abajito cuánto nos queda? 9. 9. Todo eso elevado a 2. Y recién ahora vamos a poder calcular la potencia. Porque ahí dice 5 novenos elevado a 2. ¿Qué significa 5 novenos elevado a 2? Multiplicar 2 veces 5 novenos. Muy bien, 5 novenos por 5 novenos. Aquí vino tu error, Paula, porque ¿cuánto es 5 por 5? 25. ¿Y cuánto es 9 por 9? 81. Bien, esa es la respuesta. Vamos a buscar la alternativa, la última. Y tú Y yo puse la penúltima, ¿cierto? pusiste la penúltima porque te confundiste y multiplicaste 5 por 2, parece, o 5 más 5 y te dio 10. Sí, profe, seguro me confundí ahí. Sí. Sí. ¿Se entiende, Paula? Sí, profe, sí, señor. Ya, vamos con la número 5.
En la número 5 ya tienes que aplicar propiedad. Dice cuál es el valor de la potencia que se muestra en la imagen y después dice aplique la propiedad correspondiente. La primera pregunta que uno tenía que hacerse era si es posible calcular la potencia tal como está. ¿Qué piensas, Paula? ¿Es posible calcular esa potencia tal como está? Sí, profe. Vamos a ver. Dice 3 elevado a menos 2. Y además te decía que aplique la potencia, la propiedad correspondiente. O sea que antes de calcular, al parecer había que aplicar una propiedad. De inmediato no se podía calcular. Si tú te das cuenta, la número 4, ¿qué pasa con el exponente, con el numerito que está arriba? ¿Es positivo o negativo? Es positivo. ¿Qué pasa en la número 3? ¿El numerito de arriba es positivo o negativo? Positivo. Y ahí, si tú te das cuenta, se pudo calcular. Pero en la número 5 el exponente es negativo, entonces no se puede calcular cuando el exponente es negativo. Y ahí venía la aplicación de la propiedad. La propiedad decía invierta y debajito del número 3 hay un número imaginario. ¿Qué número imaginario hay siempre debajo de un número que no se escribe? El 1. El 1. Y ese 1 pasa acá arriba. Y este 3 elevado a menos 2 pasa abajo, pero al pasar abajo como denominador, automáticamente el menos 2 se convierte en 2. Entonces queda 3 elevado a 2, pero abajito. Y ahí hemos aplicado la propiedad. Invertir y el número que se entregaba, que era 3 elevado a menos 2, se convierte en 3 elevado a 2, pero como denominador abajo. Y el número 1 queda arriba. Después había que continuar porque la alternativa 1 partido por 3 elevado a 2 no estaba. Había que calcularlo. Entonces seguimos calculando. Arriba, en el numerador, ¿hay que calcular alguna potencia o se conserva el 1? Se conserva el 1. Se conserva el 1. Y abajo, ¿hay que calcular alguna potencia? Sí, profe, las dos veces el 3. Ya, entonces sería 3 por 3. ¿Y cuánto da 3 por 3? 9. 9. Y ahí está la respuesta, Pablo. O sea, la cuarta alternativa, un noveno. Y tú elegiste menos 9. Ahí está, la número 5, menos 9. ¿Entiendes esa propiedad, Paula? Nunca hay que, o no, nunca es posible calcular una potencia que tenga exponente negativo. Ya, profe. Hay que aplicar la propiedad y después se puede calcular. La propiedad siempre es invertir. Vamos a ver la número 6. La número 6 nuevamente decía, Profe, ¿y dónde le decía que yo me enredaba? bien, vamos a ver, dice nuevamente calcule el valor de la potencia y aplique la propiedad correspondiente. Esta era bien directa. Dice menos 4 séptimos elevado a 0. Entonces, nosotros dijimos que siempre toda potencia que esté elevada a 0 siempre nos da como resultado automáticamente 1.
Y ahí tenemos la respuesta de inmediato. Profe, ese sí creo que lo respondí bien, o, no, o Sí. tampoco. De repente hay que tener cuidado porque no aparece el paréntesis. Y si no aparece el paréntesis, tenemos que agregar el menos. Profe, a mí se me ha olvidado y como yo de la clase pasada, yo tomé captura cuando se estaba explicando eso, entonces yo lo tenía apuntado. Entonces me acordé que era uno. Sí, si la tuviste es correcta, esa, mire. Aquí está. 1 y 1. Las dos personas que respondieron, Milena y tú, respondieron correctamente. 1. La 7 igual está correcta, me parece. En las dos. Vamos a ver la número 7. Dice la número 7. Nuevamente, ¿cuál es el valor de la potencia que se muestra en la imagen? Aplique la propiedad correspondiente. ¿Cómo es el exponente? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es el exponente de esta potencia? ¿Positivo o negativo? Es negativo. ¿Se puede calcular la potencia así como está? No, profe, no se puede. No. Entonces tenemos que aplicar la propiedad, que es muy parecida a la que ya vimos. Sí, eso Dice, es igual a la de arriba, ¿no? sí, 3 cuartos elevado a menos 3. La propiedad nuevamente dice invierta, o sea, el numerito que está abajo pasa arriba, el que está arriba pasa abajo. Numerador se convierte en denominador se convierte en numerador, manteniendo el paréntesis. ¿Cómo quedaría, Paula? Profe, entonces quedaría el 4 arriba, el 3 abajo, más el 3 al ladito del 4. ¿O no? Bien, eso es 4 tercios, entre paréntesis, y el menos 3 se convierte en 3 automáticamente. Y la alternativa venía calculada. Sí, hay que calcular. Igual, ¿qué significa eso? Que tiene que multiplicarse 3 veces, profe. Bien, 4 tercios por 4 tercios por 4 tercios. Y había que multiplicar acá 4 por 4 por 4. ¿Cuánto era 4 por 4 por 4, Paula? ¿Cuánto es? Profe, sería 64 arriba Bien. Y 3 por 3 por 3. y 27 abajo. Bien. 64/27. Respondiste correctamente esa. Era la alternativa, la penúltima, la D. Ahí está, 64 partido 27. Muy bien. Profe, o sea que yo ese test lo perdí. Ah, O sea que yo ese test lo perdí, ¿cierto? No hay manera de recuperarlo. vamos a ver qué nota sacaste después, porque no tengo el puntaje en este momento, pero lo vamos a ver ahí en el Excel. ¿Cuál fue el puntaje? Y la nota. Ya, vamos con la número 8. La última. Dice, nuevamente, ¿cuál es el valor de la potencia que se muestra en la imagen? Aplique la propiedad correspondiente. Y vimos una propiedad que se llamaba potencia de una potencia, cuando tenemos varios exponentes sobre otros. Hay un 2 y después arribita hay un 3 y pueden haber muchos más. En este caso habían dos nomás. Menos un medio. Eh, 2 y 3.
igual, y las alternativas eran calculadas. Así que había que aplicar la propiedad. ¿Recuerdas cuál es la propiedad, Paula? No, profe, aquí no me acuerdo en esa. Esa creo que la respondí mal. Sí. La propiedad dice lo siguiente cuando ocurre eso, cuando tenemos varios exponentes sobre otros. Dice, mantenga la base. ¿Cuál es la base, Paula? La base sería menos un medio. Muy bien, menos un medio. Y multiplique exponentes. ¿Qué tenemos que multiplicar entonces? Tenemos que multiplicar el 1 por el 2 y por el... Ah, no, el 2 por el 3. El 2 por el 3, muy bien. Que serían 6. Bien, ahí está aplicada la propiedad, entonces quedaría menos un medio elevado a 6. Igual. Y después viene el cálculo. Hay que escribirlo 6 veces, pero no era obligatorio. Sería menos un medio por 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 menos un medio. O sea, nos va a quedar 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1? 1. 1, siempre, eso no cambia. Y 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces ahí vamos viendo. ¿Cuánto es 2 por 2? 2 por 2, 4. Ahí ya lo ocupamos dos veces. 2 por 2, 4. 4 por 2. 16. No, ¿cuánto es 4 por 2? 8. 8. 8 por 2. 16. 16 por 2. Profe, espere. Sí, no hay problema. ¿En cuánto era que íbamos? En 16 por 2, ¿cierto? Sí, 16 por 2. $32. Bien, y llevamos 5 veces, nos falta una vez más. 36 por 2. 32 por 2, perdón. 64. Bien, 64. 64. Y dijimos que si la base es negativa y el exponente es par, el resultado final va a ser positivo. Para que no estés viendo menos por menos más, más por menos menos, menos por menos más por menos menos, menos por menos más. Se aplica la propiedad que dice que si la base es negativa y el exponente es un número par, en este caso el exponente es el número 6, automáticamente nuestro resultado va a ser positivo, siempre. Y cuando el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo. Así que nos da 1 partido 64, que era la última opción. Y yo había puesto menos 1 partido 32, creo. Claro, lo multiplicaste 5 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Hasta ahí no me llegaste, y eran 6 veces. Y además, claro, y pusiste menos porque como lo multiplicaste 5 veces Porque me nomás. equivoqué con el signo menos que tenía, por eso. Ya. ¿Qué puntaje tuviste? Veamos al tiro. Profe, creo que tuve 5 sobre 15. ¿Eran cuántas? Ah, no, sobre cuántas preguntas eran. ¿Cuántos puntos? Sí, vamos a verlo de inmediato.